realmente es cómo le hablamos a nuestros jóvenes de sexo. Y comentaba que creo, y por favor corríjame si me equivoco, a veces llegamos un poco tarde a esta conversación. Sí. Queremos comenzar e iniciar la conversación cuando nuestros jóvenes tienen 13, 14, 15 años y ya han recibido una serie de información y de hecho tienen respuestas ya formuladas en su mente. Mira, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Creo, hay varias cosas que podría decir, pero una de ellas es que como cristianos tenemos que entender que el silencio respecto a estos temas le da ventaja al enemigo. Porque el enemigo no está callado y está usando todos los medios a su alcance para transmitir un mensaje. Lo hace a través de series de televisión, de los youtubers, de los libros, de las telenovelas, de las series manga, los videojuegos. Todo el entretenimiento masivo que están consumiendo nuestros jóvenes y nuestros niños lleva incorporado un mensaje respecto a algo. Y el silencio de la iglesia respecto a los temas importantes como la sexualidad, la identidad, las enfermedades mentales como la depresión, la ansiedad y otros asuntos, le da ventaja al enemigo. Y creo que la iglesia ha guardado silencio respecto a estos temas porque se ha sentido un poquito intimidada. Y ha guardado estos asuntos en la cajita oscura del tabú. Y ha dicho, mejor no lo hablamos porque es un poquito oscuro. Y creo, sinceramente, que Dios nos está llamando a sacar esos asuntos de la cajita del tabú y ponerlo en la vitrina de honor y entender cuál es el diseño de Dios glorioso para el sexo, el diseño de Dios glorioso para la identidad, el diseño de Dios glorioso para lo que somos y lo que debemos hacer. Y creo que hablar de sexo desde esa perspectiva lo cambia todo. De hecho, muchas veces la gente me dice, es que Itiel, hablas muy claro de sexo. Bueno, es que debemos hablar claro en medio de un mundo lleno de confusión. ¿Y por qué no hablar claro de algo tan hermoso como la sexualidad? Porque la sexualidad no es algo oscuro. La sexualidad es un don que Dios nos dio. Nos pertenece a nosotros, los hijos e hijas de Dios. Y creo que elevar la sexualidad al diseño original, al diseño que Dios le dio, es lo que lo hace atractivo y es lo que nos hace hablar verazmente, con fuerza y con impacto a nuestros hijos e hijas. Y no podemos llegar tarde, como siempre hacemos, que llegamos tarde. Hablando del llegar tarde, Joe, me gustaría dirigirte a ti esta pregunta. ¿Cuándo debemos comenzar como padres a hablarle a nuestros hijos de sexo? Este tópico a mí se me fue hecho en contra de mi voluntad. Yo estoy más cómodo en debates en universidades con adultos, pero el Señor me dio 6 hijos. Pues mi esposa es mexicana. Pues ahora se entiende, ¿verdad? Están diciendo cuál gringa. No. Pero y yo he visto que es mucho más cómodo y fácil hablar de esto ante un profesor ateo que a un niño. Pero a la vez el Señor me está enseñando la necesidad. Y todo lo que mi hermano dijo aquí estoy diciendo, usted ya leyó mi libro porque es la primera parte del libro, una respuesta teológica a eso. Yo empiezo con la teología. Empiezo con la teología de la sexualidad y la belleza de la sexualidad, porque eso es el orden en que Dios nos enseñó. Génesis 1 no empieza hablando de la caída, empieza hablando de la creación, que era buena en gran manera, y la consumación sexual del pacto matrimonial empezó desde allí. Y luego aprendemos en Efesios 5 que eso tiene algo teológico que refleja la heterorelación entre Cristo y su iglesia en pacto de gracia. Se debe reflejar en la heterosexualidad entre un hombre y una mujer en el pacto de matrimonio. Entonces hay que empezar enseñando de esa manera. Pero ¿cuál fue la pregunta? Perdón, otra vez también. Mira, la pregunta, bueno, de hecho respondiste parte de la Joe, pregunta. somos un escándalo, tú y yo. Estuve aquí Me pensando encanta en los porque tacos estamos y se me fue. en la sala de nuestra casa. Así que estamos todos en confianza. La pregunta era si hay una edad específica ya. para empezar a conversar con nuestros hijos acerca de sexo. Sí, en cuanto a edad, quiero aclarar algo antes de dar un número. El sexo se empieza primero hablando de teología y pacto y luego el sexo.
Y eso es desde la edad que pueden entender, de hecho antes que pueden entender, porque antes las familias enseñaban a sus hijos a leer y hablar con la Biblia, entonces no tengo que esperar tanto. Ahora, yo sé, como dice mi esposa, mi padre nunca nos hablaba de eso. Digo, sí, pero ustedes no tenían maestros con disforia de género, vestidos de una manera muy rara, enseñándoles a los 3, 4 años de edad, ahora sí. Y ya está en la legislación de Perú, está en México, me imagino que está en los Estados Unidos, yo vivo en México, en el currículo, y está en Netflix, está en YouTube. Así que si su hijo tiene la edad para ver algo más allá del seno de su mamá, ya es hora de empezar a hablar de eso. ¿Ya? Esto Wow. me hace pensar que hay una responsabilidad seria de los padres de educarse y aprender cómo poder responder correctamente, porque vamos a tener objeciones. Los jóvenes nos van a decir, bueno, el matrimonio está obsoleto. ¿Qué es lo que está pasando? Y cómo como padres debemos intencionalmente educarnos en esa parte. Mira, la primera conversación que mi papá tuvo conmigo acerca de sexo fue después de que un sábado yo me levanté muy temprano siendo un niñito y quise ir a saludar a mis papás a su habitación y no llamé a la puerta, y cuando abrí la puerta me encontré a mi papá y mi mamá demasiado cerca el uno del otro. Además, mi mamá, una mujer bien gordita, mi papá bien chiquito. Entonces, eso realmente fue una imagen muy impactante. Y recuerdo todavía cuando abrí la puerta y mi mamá le dio un codazo a mi papá y empezaron a gritar ¡ah! Y se taparon. Oí a mi mamá diciendo a mi papá, tienes que hablar con tu hijo. Y mi papá ¿Qué edad tenías? probablemente tendría como unos 9, 10 años, más o menos. Y te puedo decir que realmente no vi nada. Simplemente fue como una intuición. Mi papá era un hombre que aprendió a leer a los 23, 24 años de edad. Era un hombre de campo, un hombre que aún le recuerdo leyéndome la Biblia, tardando para leer un versículo. Juan 3:16 tardaba aproximadamente unos 3 minutos y medio. Leía así, porque de tal manera. Mi padre no sabía leer, le costaba muchísimo. Pero cuando se acercó a mí para hablarme de sexo, lo hizo como solo un padre puede hacerlo. Agarró un libro viejo con dibujitos de espermatozoides y óvulos y con la ternura de un padre me dijo, hijo, me gustaría hablarte acerca de cómo Dios diseñó las cosas. Ahí me voy a emocionar. Porque para mí era muy impactante escuchar a mi padre hablar de una cosa que para mí me parecía algo imposible. Me empezó a explicar cómo vienen los niños al planeta Tierra y yo dije, papá, no puede ser verdad, papá. Pero lo que quiero destacar de aquí es que mi padre no estaba preparado, mi padre no sabía apenas leer, mi padre no tenía educación, el papá de mi papá nunca le habló de sexo, pero mi padre, que era un hombre cristiano, un hombre que amaba a Jesús y amaba a sus hijos, me amaba a mí, tenía todo lo necesario para comenzar esa conversación, que era ternura, era amor, era cercanía. Y aún al no estar preparado, yo creo que fue suficiente el que él decidiese dar un paso y hablarme. Aún hoy que mi papá ahora está enfermo, él tiene una especie de Parkinson que le hace perder sus habilidades motoras y mentales. Aún cuando estoy con él le doy las gracias porque él se atrevió a hablarme de estas cosas, que ahora yo estoy hablando a toda una generación, que como ha dicho Joe, una generación que está muy sobreexpuesta a la sexualidad. Porque hoy en día se está diciendo que el primer contacto que un muchacho en España tiene con una imagen pornográfica ocurre a los 9 años de edad. A los 9 años de edad. Y si no tenemos padres
que ante esto, con ternura, aunque no estén preparados, aunque sientan que no tienen todas las herramientas, sienten a sus hijos y les digan, vamos a ver lo que Dios dice acerca de esto? Si no tenemos padres así, padres valientes, vamos a ver cómo esta sociedad va a destruir la sexualidad y la identidad de una generación. Ya lo está haciendo. Estamos en una generación donde no solamente el sexo entre un hombre y una mujer pues está siendo muy popular. Estamos viendo una cultura que nos está diciendo que podemos ser de cualquier género, habiendo si no me equivoco, 122 tipos de géneros. Por favor, Joe, explícame la diferencia entre el sexo y el género. Pues esas definiciones se están cambiando cada mes, así que voy a tratar de dar la versión que tengo en mente ahora. Se empezó a utilizar en medios, o un poco antes del siglo pasado, la palabra género para ser sinónimo de sexo. Tu sexo no son tus gonadales, porque uno puede mutilarse, sigue siendo del mismo sexo, sino en tus cromosomas nucleares, en el ADN nuclear de cada célula de tu cuerpo, sea que tengas, todos tenemos 23 pares de cromosomas. Y el número se llaman autosomas, los 22, y luego el número 23, el que resta, se llama cromosomas sexuales. Sea que tengas XX o XY, eres hombre y mujer. Ahora bien, desde el mediados del siglo pasado se empezó a usar una palabra género, que está difícil traducir eso en español, porque en inglés, género, ustedes hablan de un género de música, ¿verdad? También en un género en taxonomía del reino animal, especie, género, familia, orden, y luego género, hombre, mujer. En inglés esas son tres palabras distintas, por eso puede haber confusión en español. De música, género es genre, género en taxonomía es genus, y género en hombre, mujer es gender. Pero en español es género, género, género. Se me hace que no quieren usar muchas palabras, ¿no? Pero entonces, ¿cómo vamos a entender lo que es género? Pues género en varias enciclopedias y diccionarios médicos desde 1990 hasta 2004, 2006, era un sinónimo de sexo. Pero recientemente, porque perdón si es más información lo que pedía, pero desde las 90s se empezó el lema nacido gay. Y se hizo alrededor de 8 estudios genéticos principales para tratar de comprobar que uno nace gay. Todos los estudios fracasaron y por ende se divide esos sinónimos género y sexo, y desde estos mismos enciclopedias y diccionarios médicos desde 2016 para acá, ahora dicen que tu sexo son tus cromosomas XX o XY, y también eso es el micro, y luego también la fisiología, anatomía, se ven las diferencias entre hombre y mujer, macho y hembra, entre animales. Pero género, ahora están diciendo, lo que son sinónimos lo vamos a separar, y si separas a sinónimos, ya creaste una categoría que no existía antes. Y dicen que esta palabra género lo vamos a separar de sexo, y género vamos a decir lo siguiente, que eso es algo que viene desde mucho antes, pero no voy a robar todo el tiempo aquí, que el patriarcado cavernícola, porque enseñan una antropología evolutiva en la cual nosotros evolucionamos de seres simiescos, entonces el patriarcado cavernícola usaba monogamía, de una relación monógama para oprimir a la mujer. Entonces, esto es una construcción social, ser mujer. Todo lo que es diferente en hombre y mujer en cuanto a fisiología, psicología, eso te fue impuesto por encima de ti en contra de tu voluntad cuando eras niña. Entonces la manera de salir del esquema o el cuadro anticuado patriarcado es que ahora psicológicamente quizás te sientes diferente, y el mundo, tu iglesia, tu papá y tu mamá están oprimiendo eso. Ya que ya no existe el bien y el mal, porque esas son categorías universales solamente que si existe un creador santo, pero ya como han negado eso, dicen que lo que es bueno y malo fue designado por construcciones sociales, cada sociedad inventa de su propia.
Entonces, la única manera en Latinoamérica, en el mundo de habla inglesa, donde tú quieras, de cambiar eso es una revolución, por ende la revolución sexual. En otras palabras, quizás naciste como niña, pero desde Freud, se llama el hombre psicológico, por sociólogos dicen, el hombre no es lo que es biológicamente, es lo que como se siente adentro. Pero también somos dialógicos, que vivimos en una sociedad con diálogo. Entonces, si yo me siento adentro como una niña, aunque soy hombre, no solamente basta que yo me identifico basado en ese sentimiento psicológico, sino tú también tienes que reconocerlo, o si no, eso se llama acoso a mi identidad. Por eso hoy lo de pronombres y obligar. Eso más o menos es muy corto, una explicación más o menos de qué es esto de ideología de género. Bueno, el desorden de personalidad parece estar siendo autodiagnosticado por jóvenes que se sienten de esa manera o aún por padres que desde niños, por alguna razón, su hijo varón quiso pintarse las uñas y entienden que eso es disforia. Háblame de esa parte, como padres, ¿qué podemos hacer para reforzar en nuestros hijos la feminidad o la masculinidad? ¿Cómo podemos hacer para conducir y tal vez reconducir ese tipo de pensamientos? Yo no soy un experto en estos asuntos. Ni yo tampoco, pero vamos, hágase cuenta que sí, no le digas. Vamos a hacer como que sí. Pero sí que me apasiona la Biblia, las Escrituras, y ahora mismo soy papá de una niña de 4 años. Y algo que yo percibo en las Escrituras acerca de la identidad es que Dios creó a Adán y Eva a su imagen y semejanza y luego los bendijo. Bendecir es una palabra muy interesante para los hebreos. Bendecir tiene algo que ver con dar identidad, como impartir propósito e identidad. ¿Qué es lo que yo creo que la Biblia nos enseña acerca de la identidad? Es que viene por una impartición de la autoridad. A ver si me explico. Cuando se nos dice, si quieres descubrir quién eres, mira hacia adentro y descubrirás quién eres. Te voy a decir una cosa, si yo pienso en el adolescente Itiel mirando hacia adentro para intentar descubrir quién era, lo único que yo encontraba dentro de mí era caos. Yo no sabía quién era, me sentía confundido, había demasiadas cosas que estaban ocurriendo dentro de mi alma, dentro de mi mente, que me hacían sentirme perdido. Y yo sé que hoy soy lo que soy gracias a unos padres, a unos mentores y a unos pastores que me bendijeron, es decir, que me impartieron identidad hablándome al corazón, diciéndome, tú eres mi hijo amado en el que tengo complacencia, como el Padre le dijo a Jesús, tú eres. Y yo creo que hay un poder en la boca de los padres para impartir identidad en la vida de sus hijos. Y sé que se está atentando mucho en contra de esto. Si tu hijo quiere jugar con muñecas o pintarse las uñas o ponerse un vestido, deja que experimente. Mira, los niños siempre van a querer experimentar. Pero los padres tenemos la obligación de impartir identidad y lo hacemos en lo que le decimos y en lo que le permitimos que haga y en las cosas que vivimos con ellos. Está claro, y esto es un mensaje que creo que es muy controversial, pero los hombres tenemos un diseño, las mujeres tienen otro diseño, somos iguales en valor, pero somos diferentes y Dios quiso que fuese así. Y hay cosas íntegramente en el hombre que el papá debe impartir a su hijo varón, debe hacer cosas con él para reforzar su masculinidad. ¿Qué es lo que nos van a decir allá afuera? Que estamos atentando contra ese hijo porque ese hijo tiene que decidir quién es. Pero es que no lo puede decidir porque no tiene la capacidad de decidir esto. Necesita voz, la voz del Padre celestial, haciendo eco en la voz de los padres biológicos, de los pastores, de los mentores que proclaman la palabra de Dios sobre ellos. Me voy a emocionar, pero es que realmente esto es lo que necesitamos.
ser el eco de la voz del Amén, Padre, amén. impartiendo identidad a nuestros hijos. No podemos decir, bueno, ya descubrirán lo que son. Yo le digo a mi hija, tiene 4 años, pero le digo constantemente, hija mía, estoy orgulloso de ti. Y mi hija todavía se hace pipí en el pañal por las noches. No ha hecho nada impresionante como para que yo pueda decir, wow, es que es un artista o sabe mucho de ciencia o sabe resolver ecuaciones matemáticas. No, pero es mi hija. Yo le quiero decir, estoy orgulloso de ti por quién eres. Y te voy a decir quién eres. Eres hermosa, eres valiente, tienes capacidad. Sí, papá, sí, papá, sí, papá, sí lo eres. Y mientras estoy hablando eso, yo sé que estoy siendo una voz que está impartiendo algo. Porque allá afuera, en el colegio, en su mundo alrededor, va a haber un montón de voces que le van a decir otras cosas. Me preocupa de que un niño de 5 años probablemente no sabe qué quiere para la cena. No sabe si quiere espaguetis o quiere carne. Sin embargo, si ese niño decide que hoy quiere pintarse las uñas, lo cual me parece hasta de alguna manera interesante, ¿qué niño no va a querer jugar con un tipo de pintura? Claro. Por favor, qué dirías tú en cómo poder reforzar la feminidad y la masculinidad en nuestros niños? Pues algo que me está sorprendiendo aquí es que es la primera vez que le conozco al hermano y por lo que parece nos pusimos de acuerdo antes de Es que ese subir. era el tema, ese era el tema de la noche. Porque primero, para concordar con lo que estaba diciendo, hay 2 categorías mayormente usadas para hablar del imago Dei, la imagen de Dios. El aspecto estructural, que habla de esencia. En Génesis 1, Dios creó a Adán. Ahí no está refiriéndose al hombre Adán tanto. La palabra hebrea Adam tiene 3 significados. El nombre del primer hombre o hombre general, humanidad. Pero en Génesis 1 está hablando de humanidad. Como lo sé, el mismo texto me dice, porque pone 2 subcategorías por debajo de Adán, varón y hembra. Entonces, ¿por qué tengo que enfatizar eso? Porque dice que Dios creó a Adán a su imagen, no dice a la mujer. Entonces se pudiera concluir que solo el varón es hecho a imagen de Dios, la mujer no. Pero es Adán, no está hablando de Adán, y hombre y mujer. Así que hombre y mujer, ambos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso es el lado estructural, en esencia, en valor. Pero luego en Génesis 2 nos da un vistazo más de cerca al 6º día y nos va a enseñar los aspectos funcionales de la imagen de Dios, la manera que funcionamos. Así como dijo mi hermano, hay maneras en que Dios se quiere glorificar, mi hermana, a través de usted, no tanto de mí, sino más en usted. Ser una mujer es algo muy especial. Amén. Y yo no puedo glorificar de la misma manera que una mujer. Dios no me diseñó para hacer eso. Y hay aspectos en el hombre que reflejan otros aspectos de Dios, que Dios se quiere glorificar a través de ellos. Y luego cuando los 2 se hacen una sola carne, se llama complementarianismo, se hacen una sola carne y juntos están reflejando algunos atributos de Dios, reflejando la Trinidad, que en la creación y en la redención hay complementarianismo en funciones entre la misma Trinidad. El Padre es quien envió al Hijo. El Hijo, dice el Padre, es mayor en rol, en orden que todos. Luego el Hijo pide al Padre para que el Padre pida al Espíritu Santo. Es una colaboración y eso también se ve en parte en el matrimonio reflejando a esos aspectos. Entonces, a una niña o un niño que se quiere pintar, quiero primero, antes de decir esto, en México, donde yo vivo, nosotros tenemos mucho caos con el feminismo en este momento. Y creo que lo han visto en las noticias. El pelo verde, se van mostrando sus senos y pintan estatuas y mucho problema. Sí. Mi respuesta primaria a eso, para llegar a la pregunta, no me voy a ir para allá, No. mi primera respuesta no es a esas mujeres, es a los hombres. Nosotros se la buscamos en México, donde yo vivo. Nosotros hemos permitido a papás ser alcohólicos, maltratar a sus esposas, hacer que la esposa limpie y cocina por la carne asada de los amigos mientras se emborrachan, gastando toda su quincena. Y esas niñas ven eso y ahora vamos a culpar a las niñas porque no quieren ser sometidas a algo así. Así que si queremos que abracen su feminidad la mujer, ¿qué es el liderazgo pastoral de varón en la Biblia? Entonces, varones, levántate. No me quejes de feminidad si no estás amando a tu esposa. Mejor cállate. Okay.
Hay definitivamente una epidemia cultural que quiere desmasculinizar el liderazgo del hombre y quiere también quitarle poder a la mujer, y eso es obvio. Hablando de lo que ya sabemos, que las bases están en la palabra de Dios y que tenemos una autoridad suprema que es el Señor. Hay una problemática y es la epidemia del transgénero. Hay un grupo y por lo general, y por favor corríjame si estoy equivocada porque esto ha sido a través de mis lecturas para este panel. Usualmente lo que está sucediendo ahora son jóvenes de 12, 13 y 14 años queriendo irse por ese proceso del transgénero, pero no está sucediendo en adultos. ¿Qué está pasando en estos momentos que nuestros jóvenes, hombres y mujeres, y entiendo que está pasando mucho más en las chicas, queriendo escoger hacerse cambio de identidad, operaciones, tomando hormonas, son capturadas por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Joe, tú tienes algo que decir de esto. Yo solo Bueno. voy a contar una anécdota y Joe se pone serio. Cuando yo tenía 12, 13 años, había una banda de música que se llamaba los Backstreet Boys. Que se manifiesten los viejos. Sí, sí, sí. Los Backstreet Boys, cuando yo tenía 12 años, estaban sonando y tenían mucho éxito. Y todos queríamos ser como Nick Carter, el rubio. ¿Recordáis, chicas? Sí, sí. Las viejitas. Nick Por Carter, por eso me Yo pinto el lo pelo recuerdo, rubio. Yo lo recuerdo, Hasta la recuerdo. fecha. Nick Carter, el rubio. Y claro, la idea que a mí se me ocurrió siendo un adolescente bien acomplejado, porque yo cuento esto mucho en mis charlas con adolescentes, yo sufrí bullying y era un niñito muy acomplejado por mi aspecto físico. Realmente por mi aspecto físico era muy delgadito, con las orejas así grandotas, blanquito, con los dientes así. Ese bullying que experimenté era un ataque a mi identidad, eran voces que venían en mi contra. Entonces yo buscaba la manera de encontrar mi lugar. Y como todas las chicas estaban locas por Nick Carter, yo pensé, pues me voy a parecer a Nick Carter. Y agarré un bote de agua oxigenada, no sé cómo se dice aquí. Sí, agua oxigenada. Agua oxigenada, ¿sí? Me metí al baño y me eché agua oxigenada en el pelo para intentar ponerme rubio. Y se me quedó el pelo naranja. Todavía hay fotos porque mi madre Queremos ver fotos. mi madre me sacó fotos con el pelo naranja. Tuve el pelo naranja durante meses. ¿Y por qué cuento esta anécdota? Porque claro, yo miro a este muchachito que fui acomplejado, lleno de dolor, buscando ser amado. Un niño que se empezaba a plantear, ¿habrá alguna chica que me querrá? Y pensé, bueno, pues quizás si me pongo de rubio las chicas me van a querer. Y me eché agua oxigenada en el pelo y mi madre se echó las manos a la cabeza, te has puesto el pelo naranja. Ahora, eso queda como anécdota, pero si ahora damos poder a esos muchachitos que como yo tienen esos traumas y decimos, no pasa nada, puedes hormonarte. No que te puedas echar agua oxigenada en el pelo, puedes hormonarte. Claro que a esa edad vamos a hacer cosas buscando algo que cuando somos adultos ya no buscamos. Mira, yo hoy, con 37 años, aunque no soy un tipo tan guapo como Nick Carter, me siento muy, muy cómodo con quién soy, con mi aspecto físico. Forma parte de mi madurez. Yo he aceptado cómo soy, cómo es mi cuerpo, intento igual mejorar a ciertas cosas de mi cuerpo, de mi salud, pero la madurez me ha hecho aceptar que yo soy así, que tengo este diseño y que hay cosas que no voy a poder cambiar y que está bien, pero forma parte de mi madurez. Si de repente no entendemos que esos niños que no tienen madurez pueden tomar decisiones como esas de echarse agua oxigenada en el pelo, pero ahora les dejamos hormonarse el cuerpo, alterar su genética hormonándose. Lo que estamos haciendo es que cuando lleguen a la edad adulta se van a ver y van a decir, me he equivocado. Por eso tú has dicho algo que estadísticamente esto ocurre en la adolescencia, no en la edad adulta. Hay muy pocos adultos de 37, de 40 años como nosotros que ahora digan, pues me voy a poner pechos. Sí. Hay muy pocos que lo hacen a esta edad. Es como una decisión
que se toma en una edad de confusión. No sé si me estoy Sí, explicando. sí, por supuesto. No soy un experto en esto, No, pero estás quería dando en el decir clavo. esto Yo como madre y como abuela estoy entendiendo perfectamente tu respuesta. Ajá. Joe, di algo Joe, serio Joe. ahora. Sí, no. Vamos a hacer Perdón. preguntas en un momento, así que por Sí. favor preparen esas preguntas. Sí, mis hijos me dicen que tengo la cara de mala onda, pero perdonen, es que estoy feo. Por eso ahora no me hago esa cirugía porque sería la mujer más fea del mundo. Pero lo que les quiero decir en eso es si la Biblioteca Nacional de Salud de Medicina en los Estados Unidos ha reportado que la tasa de suicidio llega hasta el 50% de los que pasan por eso. No Sí. hay sociedad en todo el mundo, lo más oprimida que sean, que tienen tasas de suicidio así. Pero ahora los apologetas de que promueven eso dicen que esa tasa se debe a rechazo por los cristianos y otros Que se no están es cierto. suicidando porque no estamos aceptando. Sin embargo, Miguel Núñez en su libro Revolución Sexual da una buena cifra mostrando que incluso en Suiza, donde eso es aceptado, la tasa de suicidio es igual. Así que el denominador común no es el rechazo a la sociedad. Y sí, me permite una pequeña ilustración Por también. favor, por favor. Sí, entonces no voy a ser serio, pero es una ilustración seria, nota seria. Así que a ver cómo me va. Cuando yo tenía 15 años, fui criado yendo a la iglesia, pero vi a mis padres que no lo vivían. Entonces, cuando yo tenía 15 años, mi madre decidió que quiso buscar un novio y nos dejó. Y luego nos robaron los muebles. Dejó a mi papá con 5 hijos y un nieto sin muebles, a ver cómo le va. Y hasta la fecha no tengo una buena relación con ella. Estoy intentando en los últimos años para compartirle el evangelio. Entonces yo a los 15 años, mi papá estaba muy ocupado, luego se vuelve a casar y yo desde los 17 estoy solo, sin padres. Y yo recuerdo en esos años como buscaba identidad y aunque no lo creen, yo era un nerd. Así que De verdad. me maltrataban en el colegio. Se burlaban de mí, entonces yo decidí, la manera de salir de eso del dolor es empezar con marihuana. Yo hice lo opuesto, me pinté el pelo negro porque era de Nine Inch Nails y Charles, ¿cómo se llama Charles Manson? No Charles Manson. ¿Cómo se llamaba? Marilyn Manson. Marilyn Y yo Manson. recuerdo que eso era la onda. Pues Marilyn Manson vino después, tengo 43, un poco mayor que él. Pero dejé el pelo largo negro, me puse seguros en todos los oídos, aquí ponía botas de combate largo y todo eso, porque yo era tonto. Yo nada más estaba buscando un grupo que me aceptara como un nerd. Y yo sé que hoy es de moda ser nerd, yo hubiera nacido ahora, porque para entonces golpeaban a los nerds. Y ahora doy gracias a Dios que ahora entiendo mi identidad en Cristo. Yo sé quién soy en Cristo. No soy tan guapo como Él, pero mi esposa ya se conformó con lo que el Señor le ha dado. Solo no entiendo por qué siempre se tapa los ojos. Pero el punto, ya fuera de broma, es lo siguiente. El punto es esto. Nosotros no nos basta matar los niños en el vientre. Ahora, por quedar bien con un mundo caído, no nos importa que el 50% se están quitando la vida cuando hacen eso. Entonces nosotros estamos en un rescate de vida, tanto vida espiritual como la vida material que viven aquí. Y por ende no podemos quedarnos callados, pero nos tenemos que leer. Tenemos que nosotros no ir a decir, eso es del diablo. Sí. Okay. No, la globalización del siglo XXI no nos permite hablar así ya. Tenemos que nosotros mostrarles marcos de pensamiento del hombre hoy, por qué piensan así, y que la Biblia responde. Y en cuanto a los niños, enseñarle, la última pregunta, a una niña le enseño cómo Dios se quiere glorificar a través de ella. Es especial, más especial que yo en ese aspecto, que yo no puedo. Y a mis varones, y termino con esto ya, termino con eso. Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo voy de viaje, viajo muy seguido. Y cuando salgo en viaje, tengo 6 hijos, 2 son niñas, una está aquí allá atrás, está quizás tapándose la cara porque no le gusta que la mencione. A mis niñas y mi esposa las abrazo, las beso, mi princesa, mi chula y todo eso.
Y luego a mi varón que va a cumplir 18 años el mes entrante, le pego en el hombro y dice, mira, tú cuidas de mi esposa. Y si alguien entrara en esta casa, mándalas a esconder y tú ve, pelea por tu familia. Y ¿sabes lo que mi hijo no se siente? ¡Ay, el patriarcado! No, mi hijo hace así. Sí, papá. Así. Tiene una misión, él Sí. tiene una misión. Quiero añadir algo a esto porque me encanta y me gustaría, de entre todo lo que he dicho, si podéis quedaros única y exclusivamente, sobre todo con esto. La identidad no es algo que se descubre uno solo mirando hacia adentro. La identidad es algo que uno recibe también por impartición. Y los papás tienen poder para hacer esto. Cuando tú, Joe, estás haciendo esto, tú lo sabes. Y estás impartiendo identidad de una manera muy específica a tus hijas, muy específica a tus hijos. Estás fortaleciendo algo. Estás fortaleciendo esa parte de la imagen de Dios, del varón o de la mujer, que lo glorifica a Dios de una manera única y que es especial. Antes, en las culturas ancestrales, había mecanismos a lo largo de la vida que permitían a los ancianos de la tribu, a los padres, a las personas de influencia en la comunidad, impartir identidad a los varones y a las hembras, a los hombres y a las mujeres. Por ejemplo, se sabe de muchas tribus donde a los 11, 12 años de edad al hombre se le impulsaba a ir a cazar un animal y era su rito de iniciación a la edad adulta. Y esos rituales eran una manera que la cultura tenía para fortalecer la identidad masculina o femenina. Con las mujeres había otras cosas. Por ejemplo, en la cultura latina todavía se guarda este ritual que es la celebración de la quinceañera, ¿verdad? Esto es un ritual de iniciación a la edad adulta, ¿verdad? En Europa no se hace, pero creo que en Latinoamérica se hace, y es una manera en la cual se le dice a esa niña, ya no eres una niña, eres una mujer. Son rituales. ¿Qué es lo que está haciendo nuestra cultura actual? Está eliminando todos los rituales de iniciación. Está quitando todas las voces que hablaban, los ancianos que antes hablaban a los niños y que eran respetados en las culturas. Ahora ya nadie escucha a los abuelos. Ahora hay que escuchar a los youtubers. ¿Y qué sabe un youtuber si es un payaso que está entreteniendo gente? No, pero es que aprendemos todo de lo que dice el youtuber. No escuchamos a los ancianos, no escuchamos a los abuelos que antes impartían alrededor de la mesa, porque por cierto, antes no se llevaba a los abuelos a la residencia, se los tenía en casa y morían en casa y tenían relación con los hijos y los nietos en la casa y contaban las historias. No sé si estoy logrando hacerme entender. Lo que quiero decir es que debemos recuperar, aunque no sea como cultura, como familias, rituales. Sí. Rituales que fortalezcan la identidad masculina y femenina. Como padres tenemos que tener cosas que decidimos. Mira, yo voy a hacer esto con mi hija, yo voy a hacer esto con mi hijo, esto va a ser nuestro ritual, me voy a llevar a mi hija y la voy a tratar de esta manera porque fortalezco esta parte de su feminidad, mi hijo lo voy a llevar y lo voy a hacer de esta manera para fortalecer su masculinidad. Esos rituales imparten identidad, la fortalecen. Voy a abrir el piso para preguntas, pero quiero hacer un comentario. Recuerdo cuando llegó la edad adulta de mi hija de irse a la universidad y ella me hizo un comentario muy interesante y me dice, mis amigos dicen que yo no voy a saber quién yo soy hasta que me vaya a la universidad. Y eso me chocó. Yo dije, hija, yo tengo 18 años enseñándote quién tú eres en Dios. Entonces, ese comentario y esa presión de los amigos diciéndole que ya iba a descubrir quién era después de que se fuera de casa, es lo que tú estás hablando. Es el continuar como padres, reforzando lo que ya hemos hecho y hemos trabajado por tantos años. Por supuesto, fue una conversación mucho más extensa, pero yo tengo 18 años trabajando en la identidad de mi hija, en quién tú eres, para que un comentario de amigos te dijeran que ahora es que tú vas a descubrir quién eres. Así que bueno, quiero abrir el piso para preguntas. ¿Alguna persona tiene alguna pregunta? Por favor, levanten la mano. Allá atrás.
Buenas, mi nombre es Bexy. Tenía una pregunta, tengo un hijo de 12 años que recientemente se dejó crecer el cabello, controversia total entre su papá y yo, pero el papá dijo que eso era su identidad, pues que él se sentía bien con el cabello largo, él se siente un niño totalmente, pero yo le dije tienes que aprender a lidiar con los comentarios del colegio. Efectivamente, se hizo la colita aquí arriba y llegó a la casa destruido con malos comentarios de que él era gay y él me decía que él no era gay, solamente que... Entonces es algo bien duro cuando un niño te dice eso. Yo lo aconsejo con la palabra de Dios, que él es un niño y le hablo, pero no sé cómo lidiar con eso de, ¿qué creen ustedes del cabello largo en los adolescentes? Wow. Ambos pueden responder. Ok, por favor, con confianza, córtenme. Porque ella abrió lo que dice en inglés una lata de gusanos. Y quiero tener mucho cuidado con eso. Okay. La vestimenta y cortes de pelo son culturales. Pero, en cada cultura del mundo, nosotros vemos un corte distinto entre hombre y mujer y también de ropa. Una falda en nuestra cultura es para mujer, ¿correcto? Pero en Escocia hay hombres que usan falda y son masculinos. Entonces, debemos ser relativistas postmodernos de decir, pues cada cultura lo inventa, así que no importa. No, porque ellos están reconociendo por su conciencia que son hechos de imagen de Dios, que hay una diferencia entre hombre y mujer y lo están respetando en cada cultura de acuerdo a la manera que se visten. Entonces no hay algo intrínsecamente malo con pelo largo en un hombre o una falda en un hombre, sino lo que está intrínsecamente malo es ir en contra de donde tú vives ante un mundo, sociedad, tu familia, vestirte o quererte parecer de otro sexo. Y en muchos, por ejemplo, en partes de África el pelo de la mujer no crece para abajo. Entonces vamos a decir que el pelo que tiene usted, eso es cristiana, y viene esa mujer africana aquí a Expolit y tiene el pelo chiquito aquí porque así crece allá, y también por el sol le vamos a decir que es menos espiritual y se quiere portar como varón porque tiene pelo corto. No. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con ser legalistas. Hay cortes de pelo de varón que son aún más largos que el mío y de él. Y hay cortes de pelo de mujer. Lo que no quiere hacer es confundir a la sociedad, su familia, a sí mismo, si es hombre y mujer. Por ende, si no, la Biblia dijera, mira, el pelo hasta este hueso aquí o hasta aquí. La Biblia no da eso, sino con respecto a tu sociedad, cómo se distinguen debido a la ley moral que está inscrito en cada corazón, Romanos capítulo 2, para mostrar que yo respeto lo que es un hombre y una mujer. Así que lo que yo quise dar son unos principios teológicos sin darle la respuesta para que ustedes, basado en eso, dichoso él que no es condenado por su propia conciencia, ustedes pueden, de acuerdo a principios bíblicos, aconsejar a su hijo. Pero si tienes una respuesta más... Maravilloso, maravilloso. Sí, suscribo totalmente lo que has dicho y oremos los unos por los otros para que Dios nos dé mucha sabiduría como padres para lidiar con estas situaciones que a veces están en la línea, que tanto una opción como otra es válida dependiendo un asunto de conciencia, dependiendo qué va a significar personalmente para algo. Entonces aquí ya no es una cuestión de pelo largo o pelo corto, pero creo que hay otros factores que hay que tener en cuenta. Y creo que esto nos hace dependientes del Espíritu Santo. Padres dependientes del Espíritu Santo. Voy a decir esto sin conocer a tu esposo y sin conocerte a ti, pero si el esposo y la esposa dicen, vamos a ponernos de rodillas juntos delante de la presencia de Dios y vamos a preguntárselo y vamos a esperar el tiempo que haga falta hasta que tengamos una convicción común, sintonizada respecto a esto y para hablar a nuestro hijo. Creo que ahí obtendríamos respuestas inesperadas.
Yo sé que cuando nos lo estás preguntando a nosotros es porque tienes la confianza de que nosotros somos gente sabia, pero te estás equivocando. Es broma. Pero valoro que lo preguntes, pero creo que podemos preguntarle estas cosas a aquel que quiere hablarnos y que está muy cerca del corazón del Padre y que nos susurra cosas como padres que Él quiere que implementemos con sus hijos, porque no son nuestros hijos, son de Él. Nos lo han prestado un poquito para que hagamos de mayordomos de la vida que le pertenece a Dios. Gracias por esa respuesta. Y quiero contar un pequeño testimonio, si el tiempo me lo permite. Yo fui madre sola y mi hija en un momento determinado quería comprar pantalones de varón. Y yo tuve que llegar ante los pies del Señor, orar seriamente y ayunar por dirección. En ese entonces el Señor habló a mi corazón y me dijo que me preocupara por las cosas de valor eterno. Obviamente esto fue una temporadita, se le quitó el asunto y después más femenina no puede ser. Pero sí es importante arrodillarnos y que el Espíritu Santo nos revele y nos dé claridad y dirección en cómo actuar y tener discernimiento correcto en estos momentos. Este fue un testimonio personal y ahora quiero abrir el piso otra vez para otra pregunta.